Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poder compartir esta nueva hora de clases, la última correspondientes a la semana, a la unidad número uno. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis estimados compañeros, estimados amigos. Bienvenidos al desarrollo de Buenas la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder escucharles y compartir esta hora de clase con ustedes. El día de ayer no pude estar con ustedes, pues teníamos una intermitencia en lo que se relaciona a la plataforma de Zoom. Actualmente continuamos teniendo un poco de inconvenientes, pero obviamente esta vez nos permitió ya como conectarnos con ustedes, obviamente con un tiempito de retraso, pero estamos al aire de nuevo. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Antes de iniciar este proceso, les informo que de las clases de ayer ya se encuentran subidas en su plataforma virtual, ya deben seguir revisando para que puedan seguir cumpliendo con todas sus actividades. En cuanto obviamente tuve ya acceso a la plataforma Zoom, inmediatamente se procedió a grabar la clase y ustedes tienen subido ya en su plataforma para que obviamente sigan revisando y sigan cumpliendo sus actividades. Adicional a esto, les informo que creo que hasta el día de mañana ya se les activan los exámenes correspondientes a esta primera unidad, el test de la primera unidad. Así es que sigan revisando. Ese test es de cumplimiento obligatorio. Tienen que cumplir en los lapsos y en el tiempo que se les establece. Ese test solo tiene un tiempo establecido. Está compuesto por 5 preguntas y obviamente tiene el lapso de 20 minutos para que ustedes puedan desarrollar ese test. Así es que una vez que ustedes abran el test, no pueden abandonarlo por ningún motivo, porque de lo contrario, obviamente registrará como que ustedes ya han rendido la prueba. Entonces, con el tiempo necesario, con todo el material necesario, bien estudiaditos, ingresan, rinden el examen, ponen enviar y finalizar y se ha acabado. Eso es todo lo que tienen que hacer. En relación a esta última clase correspondientes a la primera unidad, vamos a revisar el formato de recursos de aprendizaje correspondiente a su tarea. Estamos en la asignatura de inglés, vamos a ver la unidad, estamos en la unidad número uno, vocabulary, y vamos a ver el subtema número 4 y último de esta unidad, que es la familia en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice desarrollar la siguiente actividad. En la siguiente sopa de letras se encuentran los miembros de la familia en inglés. Ya saben cómo es lo que tienen que hacer. Imprimen esta hojita y recortan esta sopa de letras, porque ustedes tienen que hacer en una hojita aparte. Y obviamente tienen la parte superior de su hojita, tienen que cumplir con la parte de rotulación. Esto se hace en la parte superior de la hojita, donde ustedes van a poner el nombre del colegio, van a poner el nombre de ustedes, el curso, la fecha, la materia a la que corresponde, el tema de la tarea y también la semana a la que pertenece. Eso tienen que hacer en la parte superior. Una vez que lo han hecho en la parte superior de su hojita, a continuación obviamente van a pegar esta sopa de letras y una vez que han pegado empiezan a encontrar, empiezan a solucionar todas las palabras que ustedes tienen a un costado dentro de la sopa de letras. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de la presente actividad. Una tarea bastante corta. Deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que se cumplan todo lo que necesita la institución en función de los requerimientos de su tarea. En la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número uno con el tema La familia en inglés, correspondientes a la semana número 4 de fecha 2 de septiembre del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 2 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 10 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de septiembre. Entonces tenemos ya un espacio bastante corto para presentar esta segunda y última tarea correspondientes a la primera unidad. En relación de, tienen que estar ustedes ya atentos, revisando periódicamente su plataforma
porque hasta el día de mañana, a más tardar, yo ya estaré habilitando lo que es y lo que corresponde a la unidad número 2. Así es que ustedes ya saben cómo se va manejando. Igual que se manejó esta primera unidad, igual viene la unidad número 2. Es que por favor estar atentos para seguir a partir de la próxima semana y ahí iniciamos con lo que corresponde a los temas de nuestra segunda unidad. Una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente, la explicación pertinente en función del tema de la tarea, las actividades que ustedes tienen que desarrollar en función de su tarea, vamos a continuación a desarrollar el contenido del material de apoyo. Vamos a ver cuáles son los temas más importantes en los cuales obviamente vamos a trabajar y vamos a ver justamente de Members Family o también el Family Tree. De Members Family, la familia o los miembros de la familia. Family Tree, el famoso árbol biológico o árbol familiar, es lo que vamos a ver. ¿Sabes cómo se dice hijo en inglés y cómo es la traducción de hermano? Vean, vamos a ver a continuación los miembros de la familia, obviamente dentro de la estructura en inglés. Todos tenemos un hermano, un tío, un abuelo, muchos tienen el privilegio de tener bisabuelos, tatarabuelos, es una gran bendición, obviamente tenerlos con vida todavía. Cada uno de ellos nosotros vamos a ver en la siguiente determinación en cuanto a la family tree en esta primera etapa, que es el árbol familiar. El árbol familiar, cómo está constituido. Muchos de ustedes ya tendrán incluso hogares, cómo se denomina, por ejemplo, a cuñados, cuñadas, a los suegros, que son familia política en inglés. Y todo este temario nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase correspondiente a los members family, los miembros de la familia, obviamente dentro del idioma inglés. Y aquí nosotros vamos a arrancar desde la parte superior de nuestro árbol familiar y en nuestra parte superior obviamente se van a ubicar los parientes más lejanos, obviamente, o que tienen más edad. Y vamos a iniciar hablando sobre los abuelos y sobre la abuela. El abuelo obviamente se determina como grandfather. Solamente father es padre. Pero si nosotros le anteponemos la palabra grand, estamos hablando de un abuelo. Entonces, en este caso, grandfather corresponde al abuelo. Lo mismo sucede con mother. Si nosotros ponemos grandmother, obviamente se traduce como abuela. Entonces, son las características en cuanto a la determinación de esta primera etapa o la parte superior de nuestro árbol familiar. Pasamos a la siguiente etapa y obviamente nuestros abuelos tuvieron sus hijos y dentro de sus hijos después están nuestros padres y vamos a ver cómo se determina en el árbol familiar. Brother se traduce al español como hermano. Sister, hermana, tienen su propia determinación tanto hermano y hermana. Recuerden, brother es hermano, sister es hermana. Father, padre o husband, esposo, obviamente pueden decir o determinar a una misma persona. Lo mismo sucede con una mujer. Puede ser mother, puede ser madre o puede ser wife, esposa. Entonces ahí tenemos igual la propia determinación. Father, padre, husband, esposo. Mother, madre, wife, esposa. Dentro de ellos nosotros vamos a ver a continuación y obviamente tenemos obviamente hijos y obviamente cómo se dice tanto hijo e hija. Cuando hablamos de una hija, hablamos de daughter. Daughter es hija. Si hablamos de un hijo, hablamos de son. Entonces son las dos otras determinaciones que obviamente tenemos dentro de los members families. Entonces los miembros de la familia. Esto en cuanto a una pequeña descripción en cuanto al family tree. Este es un pequeño árbol familiar, porque obviamente nosotros tenemos una gran cantidad de parientes, tanto propios en consanguinidad directa, como también tenemos los que son de familia política. Entonces vamos a ver cuáles son, en este caso, a continuación, vamos a ver también other family members, que son otros miembros familiares aparte de lo que ya vimos anteriormente. Y por ejemplo tenemos y habíamos visto que son es obviamente nieto. Pero si le anteponemos la palabra grand y le decimos grandson, obviamente en este caso hablamos de nieto.
Entonces, aquí vamos a ver, grandson es nieto, granddaughter es nieta, uncle es tío, aunt es tía, cousin, esta es una palabra que sirve para designar tanto a el masculino como femenino. Yo digo cousin, estoy hablando de primo o también puedo hablar de prima. Nephew es un sobrino, niece es una sobrina, father-in-law. Cuando hablamos de law, estamos ya hablando de la familia política. Father-in-law es suegro, mother-in-law es suegra. Entonces aquí tenemos las dos determinaciones. Father-in-law es suegro, mother-in-law es suegra. Son-in-law es yerno. Son-in-law es yerno. Daughter-in-law es nuera. Brother-in-law es cuñado. Sister-in-law es cuñada. Entonces sabemos cómo terminar a nuestra familia política. Y a continuación nosotros tenemos un árbol familiar un poco más extenso, tenemos un poco más estructural, como ustedes pueden construirlo también con cada uno de sus miembros familiares. De igual manera, en la parte superior, en la copa de nuestro árbol, siempre van a estar las personas más antiguas de nuestra familia. Y hablamos principalmente de grandfather. ¿Qué era grandfather? Era abuelo. Grandmother era abuela, ¿no es cierto? Father, padre, mother, madre, uncle, tío, aunt, tía. Dentro de ellos tenemos sister, que es hermana, brother es hermano. En este caso tenemos, en este puesto dice mi. En ese puesto obviamente ustedes pueden ubicarse dependiendo en el puesto que ustedes obviamente se encuentren dentro de su árbol familiar propio. En este caso, este ejemplo tiene en esta estructura, tiene mi justamente ubicado, que obviamente se trata de mi persona. La siguiente tiene cousin, tanto cousin para hombre y mujer que significan primos. Entonces ahí tenemos la determinación en cuanto a este otro árbol familiar. En cuanto a las palabras básicas, vamos a ver a continuación, vamos a ver un poco más. Empecemos con las palabras básicas que necesitan para hablar de la familia en inglés. Y obviamente aquí tenemos una determinación tanto en inglés como en español. Y nosotros, por lo general, nosotros no decimos directamente cuando estamos, sobre todo cuando estamos en familia y nosotros no le decimos fríamente padre, madre, no le decimos abuelo, abuela, ¿no es cierto? Le decimos papá, le decimos papi, le decimos mamá, le decimos mam. Igual tenemos estas determinaciones en inglés. Por ejemplo, mother es madre directamente, pero si yo le digo mom, también se traduce como mamá, pero en un ámbito más cariñoso, un ámbito más cordial. Mom significa mami. Father, si bien cierto es padre, pero si yo digo dad es papá, o si le digo daddy, obviamente es papi, ¿no es cierto? Sister es hermana, brother es hermano. Aquí vamos a ir ampliando otras determinaciones más. Por ejemplo, si yo digo older sister o big sister, yo le digo older sister o puedo decir esta otra determinación big sister. Yo estoy diciendo hermana mayor, older sister o big sister. Si yo le digo older brother o big brother, estoy hablando de hermano mayor. Younger sister o little sister, por el contrario, yo digo hermana menor o hermanita. Si yo le digo younger brother o little brother, estoy hablando de hermano menor o de hermanito. Grandmother, ya saben que es abuela. Grandma o grandmon, estoy hablando de abuela o de abuelita, cuando le queremos decir con mucho más cariño, con mucho más aprecio, entonces yo le digo grandmon, es abuelita. Entonces son las características que también nosotros, determinados diminutivos que también nosotros utilizamos normalmente en el desarrollo de nuestra conversación. Grandfather es abuelo, grandpa o granddad es, obviamente, grandpa es abuelo, granddad es abuelito. Granddaughter es nieta, grandson es nieto, aunt es tía, uncle es tío, niece es sobrina, nephew es sobrino, cousin
Cousin se traduce como primo, prima, primo hermano o también prima hermana. Esas son las traducciones que abarca la palabra cousin. Female cousin, que es prima, girl cousin, que es prima hermana. Cualquiera de las dos determinaciones obviamente hace referencia a este nivel familiar. Female cousin es una prima o girl cousin es una prima hermana. Ahí tenemos la otra determinación en cuanto a los members family. Vamos ahora a ver un poco más la familia extendida y en este caso vamos a ver también un poco más cuando hablamos de la familia política. No siempre nosotros tenemos una familia de consanguinidad, sino también tenemos una familia que se llama en nuestro medio jurídico de afinidad o nuestra familia política. Ya nos hemos casado, los hermanos de nuestra esposa, ya saben, los papás, y así empiezan a formar una familia, ¿no es cierto? Pero no es una familia directa, es una familia política, lo que se le conoce. Entonces yo digo en inglés stepmother, estoy hablando en este caso de una madrastra o de una madre política, stepmother. Si yo le digo stepmom, estoy hablando de una madrastra igual o una madre política, pero desde un punto de vista más afectivo. Stepmom, le estoy diciendo, como decirle mami, obviamente, pero sabemos que es de carácter político, es este nivel familiar. Si yo digo stepfather, estoy hablando de padrastro o padre político. Si yo digo de stepdad, igual es padrastro o padre político, pero un poco más cordial. Stepsister es una hermanastra. Stepbrother es un hermanastro. Half sister es una media hermana. Half brother es un medio hermano. Mother-in-law es una suegra o es una madre política. Father-in-law es un suegro o es un padre político. Esas son las determinaciones. La siguiente, sister-in-law es una cuñada. Brother-in-law es un cuñado. Daughter-in-law es nuera. Son-in-law es yerno. Entonces ahí tenemos la determinación igual. Ahora vean, vamos a expandir la familia un poco más. Después de todo, aún un árbol genealógico tiene que incluir a muchas generaciones. Vamos a ver las generaciones. Siempre les recuerdo que la generación más antigua siempre está a la copa del árbol. Por eso está, pues, en este caso habíamos visto en los dos ejemplos que vimos anteriormente que los abuelos estaban ahí. Pero si ustedes tienen bisabuelos, igual se van más arriba. Si ustedes tienen tatarabuelos, igual se van mucho más arriba y así sucesivamente. Siempre las generaciones más antiguas son las que se ubican a la punta de nuestro árbol familiar. Vamos a ver otras generaciones más y vamos a hablar cuando nosotros vamos a incorporar esta determinación grid por cualquiera de las determinaciones, a cualquiera de los niveles, vamos a incorporarle esta determinación grid. Por ejemplo, digo grid, grandmother, estoy hablando de una bisabuela. Grid, grandmother. Grid, grandfather es bisabuelo. Si yo le repito dos veces, grid, grandmother, estoy hablando de un tatarabuelo. Si yo le repito igual dos veces, grandfather, estoy hablando de un tatarabuelo. Entonces ahí tenemos las dos determinaciones, tanto para tatarabuela como para tatarabuelo. ¿Qué es lo que hacemos cuando hablamos de tatarabuelo? Simplemente el grid se repite doble. Por eso estoy diciendo grid, grandmother, grid, grandfather. Si yo digo en el siguiente nivel, grid out o también grand out, cualquiera de las dos determinaciones, pueden ser cualquiera de las dos, significan lo mismo. Pueden decir grid out o pueden decir grand out. Yo estoy diciendo tía abuela. Si yo le digo great uncle o puedo decir grand uncle, estoy diciendo un tío abuelo. Si yo le digo grand niece, estoy hablando de una sobrina nieta. Si yo digo grand nephew, estoy hablando de un sobrino nieto. Si yo digo granddaughter, estoy hablando de una bisnieta. Si yo le digo grandson, estoy hablando de un bisnieto. Vamos al siguiente nivel. Si yo le digo granddaughter, estoy hablando de una tataranieta.
Si yo les repito igual, grandson, estoy hablando de un tataranieto. Si yo le digo second cousin, estoy hablando de una prima segunda o de un primo segundo. Sirve para los dos géneros, tanto para prima o primo, pero en segundo nivel. Entonces, second cousin significa prima segunda o también primo segundo. Estos son los niveles en cuanto a nuestro árbol familiar que nosotros y cada uno de los componentes de nuestros miembros de la familia, cómo nosotros lo podemos determinar dentro del idioma inglés, cómo es su traducción, cómo es su interpretación dentro del inglés. Aquí hemos visto, tienen ustedes un amplio vocabulario en relación a esta determinación. Vamos a ver un poco más en estos minutos que nos restan. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco más de vocabulario de la familia en inglés y vamos a ver cuáles son las características primordiales. Cuando hablamos de la familia inmediata, cuando hablamos de la familia inmediata es la familia que nos acompaña, que está en línea directa de consanguinidad. Esto se refiere generalmente a las personas de tu familia con las que compartes tu casa. Veamos quiénes podrían ser todas estas personas. Ya habíamos visto desde lo más básico, tenemos mother, es madre, father, es padre, parents, cuando yo no quiero decir, por ejemplo, yo digo tus padres están en casa, yo no estoy diciendo tu papá y tu mamá están en casa, es incorrecto. Yo le digo tus padres están en casa cuando yo quiero involucrarles tanto a mother como a father. Yo en inglés tenemos esa traducción que dice parents. Parents se traduce al español como padres. Entonces ya saben, yo quiero mencionarles de forma individual, yo digo mother, madre, o digo father, padre, pero si yo quiero involucrarles a los dos en una sola palabra, yo digo parents, esos son padres. Sibling o siblings son, en este caso, se traduce al español como hermano o hermanos. Sibling, igual cuando yo no quiero decir hermana, no quiero decir hermano, yo digo simplemente hermanos, yo digo siblings. Pero si yo quiero decirles individualmente, yo digo brother, que significa hermano, sister, que significa hermana. Son, ya sabe que es hijo, daughter es hija, child o children son hijo o hijos. Child en forma singular, hijo, children en plural, hijos. Wife es esposa, husband es esposo. Ahí ustedes tienen la familia directa, todo lo que los miembros que nosotros tenemos de una forma directa dentro de nuestra familia. Vamos a ver a continuación y tenemos la familia extendida. Acá nos extenderemos un poco más al día de nuestra propia casa para abarcar a los otros miembros de nuestra familia con los que compartimos lazos de sangre. Vamos a ver. Por ejemplo, ya habíamos visto, en este caso tenemos en este nivel, great grandparents, que son bisabuelos. Yo no he visto con este grandparents, y ya saben que cuando hablen de parents estamos involucrando de forma general, para no decir el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, utilizamos esta determinación de parents. Parents. Cuando yo digo grandparents, estoy hablando de los bisabuelos. Bisabuela y bisabuelo en una sola. Great grandmother, great grandfather son bisabuela o bisabuelo. Grandparents son abuelos. Grandmother, grandfather son abuela y abuelo. Grandson, granddaughter es nieto y nieta. Aunt es tía. Uncle es tío. Niece es sobrina. Nephew es sobrino. Cousin, primo o prima. Second cousin, primo o prima en segundo grado. Entonces aquí tenemos second cousin como determinación. Esto es una familia extendida, todo lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver nombres informales dentro de las estructuras del inglés, justamente lo que habíamos visto. Es importante tener en cuenta que hay contextos en los que debemos utilizar las denominaciones más formales para hablar de nuestra familia. Estas son las que hemos estado viendo en los dos apartados anteriores que vimos. Sin embargo, hay situaciones que permiten que usemos un registro un poco más informal y relajado. Y obviamente también un poco más cariñoso, un poco más sutil.
Cuando yo en vez de decir mamá, yo le digo mami. Cuando yo digo en vez de decir papá, yo le digo papi y así sucesivamente, con mucho más cariño. Por ejemplo, aquí tenemos mom o mami o mom, eso se traduce como mamá. Dad, daddy o pa se traduce como papá, pero desde un punto de vista más cordial. Grandma, grand nana o nan es abuelita. Granddad, grandpa o gramps es abuelito. Esas son las determinaciones informales, pero obviamente que nosotros la decimos con mucho cariño cuando nosotros obviamente estamos hablando con cada uno de ellos. A continuación vamos a ver las familias ensambladas o las familias políticas que se denomina, pero en este caso son familias ensambladas. Cuando por haber circunstancias o se separaron o falleció cualquiera de uno de los miembros de la familia, obviamente, y vuelven a rehacer su vida, a esa se denomina, obviamente, tiene la característica dentro de inglés que les denominan como familias ensambladas. Vamos a ver a continuación el conjunto de personas que pueden ser tanto parte de la familia inmediata como de la familia extendida, por más que no compartan con nosotros lazos de sangre, siempre van a estar ellos presentes. Por ejemplo, tenemos Steve Mother, ya sabemos que es madrastra, Steve Father, padrastro, Steve Brother, hermanastra, Steve Sister, Steve Brother, hermanastro, Steve Sister, hermanastra. Stepson, hijastro, stepdaughter, hijastra, stepchildren, hijastros. Entonces, ahí obviamente cuando hablamos de stepchildren, estamos hablando de todos los hijastros en general, tanto hombres como mujeres. Esas son las características de la familia que nosotros hemos visto, algunos de los miembros más importantes dentro de nuestra family tree, de nuestro árbol familiar, los cuales ustedes obviamente con este vocabulario, ustedes pueden construir saben pues las determinaciones, los niveles, las jerarquías que existen dentro de las familias, obviamente traducidos en inglés. Estas son las actividades que hemos visto dentro de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en el proceso educativo debido a que a las 8:40 nosotros tenemos la clase de ciencias naturales. Les invito a continuar en este proceso. Nos vemos en la siguiente hora. Bueno, Licen. Hasta luego. Gracias, licenciado.